En las últimas horas, desde medios bastante importantes en el Reino Unido están diciendo que el caso del crimen de la reina de belleza infantil JonBenét Ramsey en Colorado podría estar muy cerca de cerrarse después de 28 años. Esto están afirmando ciertos investigadores a varios medios de comunicación en UK, y es que los Ramsey sabemos que descubrieron que su hija de 6 años había desaparecido el 26 de diciembre de 1996 y que luego alguien había dejado una nota de rescate en su casa de Boulder. Horas después, John, que era el padre de JonBenét, encontró el cuerpo de la niña en el sótano, con un garrote alrededor del cuello, el cráneo fracturado y signos de agresión sex. El caso sabemos que sigue sin resolver y que conmovió a todo el país y a todo el mundo, suscitando muchísimas teorías sobre quién acabó con la niña. Hubo muchas teorías sobre los padres, por supuesto, esa llamada extraña, pero también sobre su hermano, y ahora, casi 3 décadas después de su desaparición y muerte, los investigadores dicen tener esperanzas de resolver el caso en un futuro muy próximo. Parece que hay nuevas pruebas que están suscitando a investigadores muy grandes en cuanto a la reina de belleza JonBenét, y que han hablado con varios periódicos. Un investigador dijo para el New York Post que no estaba seguro de lo que haría falta para descubrir la verdad de este caso o de lo que ocurría en esta muerte, pero parecía que estaba muy cerca y que esperaban que fuese en 2025, que ese iba a ser el año. Vemos que la policía espera utilizar una nueva tecnología genética para conectar unas pruebas de ADN halladas en la ropa interior de la niña con un sospechoso, y una fuente declaraba a la cadena ABC News que los investigadores están progresando en el caso muchísimo. Así que esta nueva ola que hay de optimismo en cuanto a estas nuevas pruebas, nueva tecnología que podría llegar a resolver este como otros casos. Todo esto llega un año después de que la policía de Boulder pusiera en marcha un esfuerzo interinstitucional para investigar el caso en diciembre del año 2023. Unos esfuerzos que no fueron tan agresivos como se esperaba, pero que ahora hay mucha presión para que todo esto se resuelva. El equipo se ha reunido en más de una ocasión en persona desde su creación, pero los miembros parece que se mantienen en contacto con total regularidad. Hay que señalar que la policía aclaró que desde el crimen en el 96 los investigadores han estudiado más de 21.000 pistas de cartas, de correos electrónicos, han viajado a 19 estados para entrevistar a más de 1.000 personas por este caso, y ha habido muchísimas cosas que se han descartado. Hay que decir también que otra fuente dijo para los periódicos que Steve Redfern, que era el nuevo jefe del departamento de policía de Boulder, había dado nueva vida al caso. Quería que se resolviese y que quedara fuera de los casos pendientes que hay en los Estados Unidos, y que ahora estaba asignando más agentes, más recursos para resolver este hecho, el cual fue una vergüenza para la policía de Boulder. En su momento dijeron: arruinamos el caso desde el principio, pero ahora con sangre nueva por fin podemos llegar a arreglarlo. Y es que Redfern publicó una actualización anual sobre el caso de Ramsey el 26 de noviembre. Estamos ya unos días después de que todo esto haya sucedido y de que los medios de comunicación hayan colocado que dentro de nada podría ser la resolución final del caso de JonBenét Ramsey. En el comunicado decía lo siguiente: el crimen de JonBenét fue un crimen atroz y esta tragedia nunca ha abandonado nuestros corazones. Nos comprometemos a seguir todas las pistas y asimismo seguiremos trabajando con expertos en ADN y con nuestros colaboradores de las fuerzas de seguridad de todo el país hasta que se resuelva este trágico caso. Esta investigación siempre será una prioridad para el departamento de policía de Boulder. Y es que Patsy y John, que eran los padres de JonBenét Ramsey, y Barky, que era su hermano mayor, quien tenía 9 años en el momento del crimen, fueron descartados como sospechosos del caso, y nadie ha sido detenido ni acusado hasta el sol de hoy, aunque hay que decir que hubo muchas hipótesis alrededor de su muerte, sobre todo en cuanto a su hermano. Su hermano fue el mayor sospechoso en cuanto a las teorías de la conspiración, o quizás esas hipótesis más agrandadas del caso. Es verdad que en este comunicado de Redfern, o esta actualización anual, él decía: tenemos la esperanza de que la renovada atención pública genere más pistas sobre el caso, después de que Netflix estrenara su serie documental sobre el caso llamado Cold Case: ¿Quién mató a JonBenét Ramsey?
Así que estamos en un punto muerto. La policía de Boulder anima a cualquier persona que tenga alguna información nuevamente a ponerse en contacto con los detectives. Hay de hecho varios Gmail llamando a atención telefónica de la policía de Boulder y así lo están colocando en la mayoría de medios de comunicación en las últimas horas. Por eso estamos haciendo nuevamente este vídeo, porque sinceramente para muchos que seguimos este caso desde hace un tiempo nos llamaba muchísimo la atención, sinceramente, que el crimen más sonado de los 90 que reviviese gracias a Netflix, y que ahora están diciendo incluso que la policía está esperando, por así decirlo, al año 2025 para rematar o para resolver lo que sería el caso de la reina de belleza fallecida en ese sótano en la residencia familiar en Colorado cuando tenía 6 años. También hay que comentar que John Ramsey, que es el padre de John Bennett, no ocultaba su frustración al hablar sobre las autoridades de Colorado, y es que, según él, esperaban que muriese para dejar atrás la presión de resolver el crimen no esclarecido de su hija, que tenía solo 6 años. De hecho, Ramsey, que tiene 80 años ya, asegura que nunca se va a rendir en la búsqueda por la justicia de su hija. Dijo en una entrevista para Fox News hace nada que no iba a morir, que realmente era una convicción sobre el tema de los crímenes, que iba a estar aquí durante mucho tiempo con un aire desafiante, lo decía en esa entrevista, y es que en el 96, que había cumplido ya 33 años en agosto, permanecía sin resolución este caso, que atrajo la atención mundial, que se hicieron cantidades de libros, de documentales, de teorías que intentaban explicar este misterio, pero por ahora no lo tenemos, y es que el cuerpo de la niña aparecía en ese sótano, presentaba signos de haber sido golpeada, estrangulada, y eso causó su muerte. A pesar de que el asesino de John Bennett sigue libre, la familia parece que nunca dejó de luchar por obtener justicia, pero algunos creen que fueron ellos mismos. Es verdad que el padre, en esta entrevista para Fox News, que recibía bastante información, decía que estaban esperando a que John Ramsey muriese, decía para esta entrevista. Paula Woodward, que es periodista de investigación que siguió el caso de John Bennett, participó junto a John en un papel durante la Convención de Crímenes Reales. Hay que decir que en el evento Woodward confirmó que tuvo conocimiento de la declaración de un oficial de policía sobre las autoridades y también la espera de la muerte de Ramsey. Así que después de su muerte, de este señor ya de 80 años, que dicen que realmente van a investigar mucho más. Sin embargo, sabemos que John Carr, sabemos que el hermano fue una de las 3 personas que se sabía que estaban en la casa el día en que John Bennett fue asesinado. Las otras, por supuesto, eran sus padres, Patsy y John. Se convirtió en testigo y también en posible sospechoso, y durante muchísimos años la gente cree que fue él. Sus padres dijeron a la policía que Barkey estaba durmiendo cuando descubrieron que su hija había desaparecido, y el mismo hermano dijo que se había quedado en la cama durante la frenética búsqueda inicial de su hermana. La policía habló con él, al parecer sin el permiso de sus padres, el día del crimen, y poco después el crimen provocó que el Departamento de Servicios Sociales de Boulder evaluara a Barkey. El informe señalaba que estaba claro que él no fue testigo de la muerte de John Bennett. Aún así, su ADN y su letra se encontraban entre las muestras comparadas con las pistas de la escena de los hechos. No coincidían con el ADN encontrado bajo las uñas de John Bennett y ni siquiera en su ropa interior. De hecho, un perito en escritura a mano concluía que Barkey no había escrito la nota de rescate, que había sido escrita en un bloc de notas de la casa de los Ramsey. De hecho, las autoridades entrevistaron a Barkey 2 veces más, en junio del 98 y luego nuevamente durante la investigación del gran jurado sobre la muerte de la niña. El paradero de Barkey, cuando se descubrió la desaparición de John Bennett, fue puesto en tela de juicio. De hecho, en el 98 se filtró al público una transcripción de una versión mejorada de la llamada al 911 de Patsy. Al final de la llamada, supuestamente se podía escuchar al hermano preguntar: ¿qué encontraste? Esto significaría que sus padres estaban mintiendo acerca de que Barkey estaba dormido en aquel momento. Sin embargo, hay que decir que la periodista de investigación Paula Woodward escribió en su libro del 2021: la información de audio de la llamada al 911 ha sido desacreditada numerosas veces por no ser confiable, porque las pruebas de audio no detectan la voz de Barkey al final de esa llamada de emergencia. Tras la comparecencia del hermano de John Bennett Ramsey ante el jurado popular en Boulder en el 99, los tabloides informaban que sus padres estaban negociando un acuerdo con la fiscalía. En respuesta, la fiscalía del distrito anunciaba que Barkey no era sospechoso de los hechos de su hermana.
También en el 2008 la entonces fiscal de distrito Mary Lacey emitía un comunicado de prensa en el que decía: la Fiscalía de Distrito de Boulder no considera a ningún miembro de la familia Ramsey, incluido John, Patsy o Barky Ramsey, como sospechosos en este caso. Lacey señalaba que después de que nuevas pruebas analizaran el ADN del tacto, las cantidades mínimas de ADN no se podían depositar a través del tacto de alguien, ni siquiera en la ropa interior que John Bennett llevaba puesta cuando fallecía. El perfil masculino desconocido identificado previamente en el área de la entrepierna interior de la ropa interior coincidía con el ADN recuperado de los calzoncillos largos. Y la exoneración de la familia por parte de Lacey fue muy controvertida. Por ejemplo, un sucesor como fiscal de distrito llamado Stan Garnett dijo que no sentí que la exoneración estuviera justificada en función del estado de las pruebas y la complejidad de aquel caso. De hecho, en el 2016, un patólogo forense explicaba que si bien el análisis de ADN por contacto no había proporcionado un perfil suficiente para hacer coincidir la evidencia del tema de la ropa interior larga con el tema de la ropa interior de John Bennett, que los marcadores eran coherentes y estaba presente ADN masculino de una fuente desconocida. Lacey también defendía su decisión a varios medios, afirmando que la policía de Boulder se había centrado en la familia hasta el punto de ignorar pruebas potencialmente exculpatorias. En el 2016, el hermano dio una entrevista bastante aclamada por todo el público general. 20 años después de los hechos de su hermana, Barky hablaba públicamente por primera vez en aquella entrevista de 3 partes con el doctor Phil McGraw. En esa entrevista dijo: sé que la gente piensa que lo hice yo, que mis padres lo hicieron, sé que éramos sospechosos, la gente todavía no puede aceptar que nosotros no lo hicimos. Explicaba también el por qué se quedaba en la cama la mañana del 26 de diciembre diciendo: supongo que me sentí más seguro allí, supongo que una parte de mí no quería saber qué estaba pasando. También dijo que lo recordaría si hubiera estado allí cuando su madre llamó al 911. De hecho, Barky se mantuvo firme en que, si bien una vez golpeó accidentalmente a su hermana mientras jugaba con un palo de golf, nunca se comportó de manera violenta con ella. Su teoría era que John Bennett había sido atacada por un pedófilo que la vio en un concurso de belleza. Y cuando se le preguntó si creía que el crimen de su hermana se resolvería, dijo: no lo sé, pero nunca hay que rendirse. En el año 2016, CBS reunió a un equipo de investigadores que afirmaron que Barky acabó con John Bennett en una serie documental de 2 partes sobre el caso de la hermana de Barky Ramsey. Y es que esa revisión de la autopsia de John Bennett que se hizo también llevó al equipo detrás de aquel documental a especular sobre lo sucedido en los últimos momentos. Había fragmentos de material vegetal o fruta de color amarillo a verde claro tostado que podían representar fragmentos de piña. Se encontraron en su estómago un plato de piña en la casa de los Ramsey que tenía las huellas dactilares de Patsy y Barky en el cuenco y en la cuchara. Por lo que el equipo del documental concluía que John Bennett había comido un trozo de la piña de su hermano. Postularon que Barky posteriormente había golpeado a su hermana con una linterna descubierta en la casa. Y poco después de que se emitiera el documental, un abogado de los Ramsey negaba que el hermano estuviera involucrado en el crimen de John Bennett. Diciendo CBS, hubo muchas mentiras, tergiversaciones, distorsiones y omisiones con muy pocos granos de verdad para acusar falsamente al hermano de matar a John Bennett Ramsey. Tenemos el crimen más mediático de los años 90, hasta que llegó el crimen de la niña John Bennett Ramsey. Se trata de un suceso ocurrido en el 1996 y con sus propios detalles inquietantes. La muerte de la reina de belleza infantil es uno de los casos más populares y conocidos de nuestro tiempo. La pequeña de 6 años desapareció de su casa de Boulder, en Colorado, el 26 de diciembre de 1996. Se decía que su madre había encontrado una carta de rescate en la que se pedía un poco más de $100,000, una cantidad que justo su padre había recibido poco tiempo antes. A las 5:52 de la mañana del jueves 26 de diciembre de 1996, Kimberly, operadora de la línea de emergencias del 911, recibió la siguiente llamada. 911 emergency. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is Yeah. gone? How old is your daughter? 6 years old.
She's blonde. 6 years old. How long ago was it? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says FBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey, I'm the mother. Oh my God. Please. Okay, I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, well, There's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath, Please, okay? hurry, hurry, hurry. Patsy, 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 Patsy. Más tarde esta operadora afirmaría que Patsy no llegó a colgar del todo el receptor y que después escuchó una voz masculina, o que quizás un total de 3 voces. Le pareció que algo no encajaba. El súbito silencio de Patsy le hizo pensar que todo seguía un guión. Poco tiempo después alguien se identificó como un investigador, le dijo que estaba sujeta a una orden de confidencialidad sobre el caso hasta que presentaron cargos. Nadie más volvió a ponerse en contacto con ella y no fue citada para declarar durante la audiencia del gran jurado sobre el caso que se celebró en el año 1998. También hay aquí una extraña coincidencia de que King, esta operadora, resultó ser la esposa de Mike Archuleta, piloto privado del marido de Patsy, John Ramsey, que poseía un aeroplano Bonanza V-35. Patricia Ann Ramsey, mejor conocida como Patsy, de soltera, nacida el 29 de diciembre de 1956, fue Miss Virginia Occidental a los 20 años. 3 años después se casó con John Bennett Ramsey, un hombre de negocios de éxito nombrado empresario del año en 1996 cuando su empresa Access Graphics había alcanzado los $1.000 millones en ventas. Nacido el 7 de diciembre de 1943, John se había casado en primeras nupcias con Lucinda Pash en el año 1966. Tuvieron 3 hijos, John Andrew, Melinda y Elizabeth, la mayor que falleció en un accidente de tráfico en el 1992. Y John y Patsy tuvieron un hijo llamado Burke y una hija llamada John Bennett. En la fecha de los hechos tenían 9 y 6 años respectivamente. Algo parecía no ir bien en la familia porque a los 4 años, sin haber pisado todavía la guardería, la pobre niña comenzó a participar en concursos de belleza, siendo Little Miss Charlevoix en el 1994, Little Miss Colorado en el 1995 e incluso en algunos premios de Navidad en el 1996. Atrás quedaban infinitas clases de francés, violín, canto y danza, así como incontables sesiones de maquillaje, manicura, peluquería o sastrería. Y aquí llegamos a la cena de Navidad de 1996 que se celebró en el domicilio de unos amigos íntimos de la familia Priscilla y Fleet White, a la que asistieron numerosos parientes de ambas familias, además de John, Patsy, Burke y John Bennett. Los Ramsey se marcharon entre las 8:30 y las 9:30 de la noche porque al día siguiente tenían que levantarse temprano para volar en su avión privado a su domicilio vacacional en Charlevoix, en Michigan. Antes de llegar a su domicilio, entregaron regalos a las familias de los Walker y los Stein. Lo que sucedió tras llegar a su lujosa mansión fue objeto de 1000 especulaciones. Lo primero que trascendió al exterior fue la llamada de Patsy al 911. A las 5:56 de la madrugada, solo 4 minutos después, se presentó en casa de los Ramsey el agente Rick French, a quien le abrió la puerta la propia Patsy con el mismo maquillaje y el mismo vestido de la noche anterior. A pesar de que la nota de rescate podría llamar a la policía, de lo que se hizo caso omiso, los Ramsey se pusieron en contacto con las familias de los White y los Fernie, que se presentaron en el lugar de los hechos. A las 8:10 de la mañana llegaron los detectives Linda Arndt y Fred Patterson. Pero no sería hasta la 1 de la tarde que la propia Arndt sugería a John Ramsey que hiciera un recorrido por toda la casa en búsqueda de cualquier indicio sospechoso. John Ramsey se dirigió de inmediato al sótano en compañía de su amigo Fleet White y al entrar en la bodega, John gritó: «¡Oh, Dios mío!». Oficialmente acababa de aparecer el cuerpo de
Oficialmente, acababa de aparecer el cuerpo sin vida de John Bennett, envuelto en una manta, con una ligadura en una de sus manos por encima de la manga y otra profundamente incrustada en el cuello. Invisible a simple vista, la infeliz niña tenía también una enorme fractura en el cráneo. Ahora bien, ¿cuál había sido la causa de la muerte? ¿La fractura o la estrangulación? ¿Por qué habían acabado con la vida de la niña 2 veces y de 2 maneras distintas? La orden de registro, gracias a la bulia de la fiscalía, no se consiguió hasta las 8 horas de la tarde. 23 minutos después, el forense John Meyer se presentó por fin en el domicilio de los Ramsey y casi 7 horas y media después del descubrimiento del cuerpo, Meyer solo estuvo 7 minutos y el doctor judeo-americano Werner Spitz, que también había intervenido en la investigación de los crímenes del presidente John F. Kennedy. También la revista Vanity Fair, en un artículo de Anne-Louise Bardack, publicado en octubre de 1997, citaba otras 2 teorías alternativas en las que estaría envuelto John Ramsey. La primera era que John había supuestamente matado a su hija tras un juego de índole sexual que salió mal. La segunda, que Patsy sorprendió a su marido abusando de la niña e intentando golpearlo con un objeto pesado, hiriendo por error a su hija. Después de citar que el Star había descubierto que se había descargado una gran cantidad de Nopor en los ordenadores de Access Graphics, esa empresa de John Ramsey. Evidentemente una teoría es una teoría, pero se supone que hay que intentar cuadrar con las evidencias de las que se dispone. God bless America. 6-year-old pageant contestant JonBenet Ramsey was found strangled in the basement of her own home in Boulder, Colorado, the day after Christmas 1996. Inside Edition has been reporting on the case ever since. A story that is gripping the nation. It is the investigation of the murder of little JonBenet Ramsey. JonBenet's slaying is now one of America's greatest murder mysteries. 25 years later, after countless twists and turns, false leads, and dead ends,